El fascinante mundo de los autos únicos. ¿Alguna vez has visto un auto que parece más un experimento loco que un vehículo real? Hay coches tan raros y extravagantes que desafían todo lo que conocemos sobre diseño y mecánica. Son verdaderas obras de arte sobre ruedas, máquinas que rompen las reglas y nos hacen preguntar, ¿qué estaban pensando sus creadores? Pero la verdad es que, sin estos experimentos, la industria automotriz no habría evolucionado como lo hizo. Cada uno de estos autos representa una visión audaz, un intento de desafiar lo convencional y llevar la innovación al límite. Hoy en día, muchos autos parecen cortados por la misma tijera. Miras al tráfico y ves una fila interminable de SUVs y sedanes que parecen clones unos de otros. Pero hubo un tiempo en que los diseñadores tenían total libertad para experimentar. Algunas de estas ideas fueron simplemente brillantes, otras, francamente, eran una locura total. Pero en ambos casos, dejaron huella. Estos autos extraños nos recuerdan que la creatividad no tiene límites y que, en ocasiones, lo imposible puede convertirse en realidad. Imagina manejar un auto sin techo, sin puertas y con una enorme hélice girando frente a ti a toda velocidad. Suena a una escena sacada de una película de ciencia ficción, pero existió. O mejor dicho, existe. Y no es un avión, es un auto. Esta es la historia del Leyat Helica, el llamado avión sin alas, una máquina tan insólita que desafió la lógica del automovilismo en su época. Pero este es solo el comienzo. Si crees que un auto con una hélice es extraño, espera a ver el próximo. Un vehículo que, décadas antes de que las minivans se volvieran populares, ya ofrecía un diseño completamente adelantado a su tiempo. ¿Preparado para viajar al pasado y conocerlo? Leyat Helica, el avión sin alas. En el mundo del automovilismo, hay ideas que parecen haber nacido en un delirio de genialidad y locura. Y una de ellas fue el Leyat Helica, una máquina que desafió todo lo que se entendía como auto en su época. Su creador, Marcel Leyat, no era un fabricante de coches, era un apasionado de la aviación que, por falta de recursos, tuvo que abandonar su sueño de construir aviones. Pero en lugar de rendirse, hizo lo impensable, trasladó la lógica de la aeronáutica a las carreteras. Así nació el Helica, un auto que, en lugar de un motor tradicional, utilizaba una enorme hélice en la parte delantera para moverse. El diseño era una mezcla de genialidad e imprudencia. Fabricado casi en su totalidad de madera, el Helica pesaba apenas 250 kilogramos, lo que lo hacía increíblemente ligero y aerodinámico. Gracias a su propulsión de hélice, podía alcanzar los 170 kilómetros por hora, una velocidad absurda para la época. Sin embargo, había un pequeño detalle: la hélice giraba sin ninguna protección, exponiendo a peatones y ciclistas a una experiencia aterradora si se cruzaban en su camino. No hacía falta ser un experto en seguridad vial para entender por qué esta idea no terminó de cuajar. Pero por un momento, el Helica fue un éxito. En el Salón del Automóvil de París de 1921, el público quedó fascinado con su diseño futurista y su velocidad. Se fabricaron 30 unidades, lo que, para un auto tan experimental, no estaba nada mal. Sin embargo, la falta de practicidad y los riesgos evidentes hicieron que la producción se detuviera rápidamente. Hoy, solo 4 unidades sobreviven, y son consideradas reliquias de una época en la que la creatividad no tenía límites. Ahora bien, si piensas que un coche con hélice es lo más extraño que verás hoy, espera a conocer el siguiente modelo. Imagina un auto con forma de cápsula, diseñado como una oficina sobre ruedas y tan adelantado a su tiempo que parecía venido del futuro. ¿Curioso? Pues prepárate para descubrir la historia del Stout Scarab, la minivan que nació antes de que la palabra minivan existiera. Stout Scarab, la primera minivan de lujo. En un mundo donde la mayoría de los autos de los años 30 eran enormes, cuadrados y poco eficientes, un ingeniero visionario decidió hacer algo completamente diferente. William Bushnell Stout, un genio de la ingeniería aeronáutica, se preguntó, ¿y si un auto pudiera ser tan cómodo como una sala de estar? De esa pregunta nació el Stout Scarab,
un vehículo que, en plena Gran Depresión, se atrevió a ofrecer un concepto de lujo futurista. No era solo un coche, era un salón rodante, con un interior modular, asientos reclinables y espacio para moverse libremente. Para su época, esto era algo simplemente inaudito. Pero la genialidad del Scarab no terminaba en su diseño interior. Fue el primer auto con una carrocería completamente monocasco de aluminio, sin un chasis separado, algo que solo se haría común décadas después. Además, contaba con un motor Ford Flathead V8 en la parte trasera, lo que eliminaba el túnel de transmisión y permitía una cabina espaciosa. Si hoy en día las minivans y los autos eléctricos apuestan por este tipo de diseño, Stout ya lo había imaginado en 1932. No obstante, su mayor problema no era la falta de innovación, sino el precio. Producirlo era increíblemente caro, y no muchas personas podían permitirse un coche tan exclusivo. Se fabricaron menos de 10 unidades, lo que lo convierte en uno de los autos más raros de la historia. A pesar de su fracaso comercial, su impacto fue enorme, sentó las bases de los monovolúmenes modernos, desde las clásicas minivans familiares hasta los vehículos comerciales actuales. En pocas palabras, Stout Scarab fue un auto demasiado avanzado para su tiempo, y el mundo simplemente no estaba listo para él. Pero si crees que este coche ya era una locura, prepárate para conocer el siguiente. Imagínate un auto que, además de tener un diseño revolucionario, fue creado para volar. Sí, has leído bien. Hubo un tiempo en que se pensó que los autos despegarían del suelo y cruzarían los cielos. ¿Te parece una locura? Pues espera a conocer el D-Maxion, el auto que casi se convirtió en un avión. D-Maxion, el auto que casi voló. Si alguna vez has soñado con un futuro donde los autos voladores sean una realidad, debes saber que alguien ya intentó hacerlo hace casi un siglo. El D-Maxion no era un simple experimento, era el reflejo de la mente de un visionario, Buckminster Fuller, un inventor obsesionado con la eficiencia y la aerodinámica. Su idea era ambiciosa, crear un vehículo que pudiera moverse por tierra, aire y, eventualmente, incluso por agua. ¿Una locura? Puede ser, pero la ingeniería detrás del D-Maxion estaba tan adelantada a su tiempo que hoy en día sigue sorprendiendo. El diseño de este auto parecía sacado de una película de ciencia ficción. Tenía forma de lágrima, 3 ruedas y un motor Ford Flathead V8 montado en la parte trasera. Pero lo realmente revolucionario era su sistema de dirección. En lugar de girar con las ruedas delanteras, usaba la rueda trasera para maniobrar, permitiéndole hacer giros cerradísimos. Casi como si se deslizara lateralmente. Este detalle lo hacía extremadamente ágil a baja velocidad, pero casi ingobernable cuando iba rápido. Para empeorar las cosas, su estructura de aluminio era demasiado ligera y difícil de controlar en vientos fuertes. El D-Maxion podría haber sido una revolución, pero el destino tenía otros planes. Durante una demostración pública, uno de los prototipos sufrió un accidente fatal, lo que prácticamente sepultó el proyecto. Solo 3 unidades fueron construidas, y hoy en día, solo una sobrevive en el National Auto Museum de Reno, Nevada. Décadas después, el legendario arquitecto Norman Foster quedó tan fascinado con el D-Maxion que decidió construir una réplica exacta en 2010, como un tributo a su creador. Pero, aunque el D-Maxion no cumplió su sueño de volar, la idea de autos futuristas no murió ahí. Décadas después, otra compañía intentó un concepto igualmente revolucionario, un coche que, en lugar de girar las ruedas, se inclinaba como una motocicleta en las curvas. Sí, esto realmente existió, y fue una creación de Nissan. ¿Te imaginas manejar un auto que se balancea como una moto? Pues prepárate, porque el Land Glide lo hizo posible. Nissan Land Glide, el auto que se inclina. Cuando se habla de autos futuristas, muchos piensan en vehículos eléctricos o autónomos, pero Nissan fue más allá. En 2009, presentó un concepto que parecía desafiar todas las reglas, el Nissan Land Glide,
un auto eléctrico que se inclinaba en las curvas como si fuera una motocicleta. Sí, tal como lo lees. En lugar de girar las ruedas como cualquier otro vehículo, este innovador prototipo se inclinaba hasta 17 grados, copiando el movimiento natural de una moto al tomar una curva a alta velocidad. La idea era mejorar la estabilidad, la aerodinámica y la experiencia de conducción en entornos urbanos. El Land Glide era completamente eléctrico y se diseñó como una alternativa para la movilidad en ciudades congestionadas. Nissan apostó por un concepto ultracompacto, con solo 1 metro de ancho y capacidad para 2 pasajeros en tándem, como en un jet de combate. Pero lo más impresionante era su sistema de suspensión activa, que detectaba los movimientos del conductor y ajustaba automáticamente la inclinación del auto para ofrecer una conducción más fluida y segura. En teoría, esto permitiría que el auto tomara curvas cerradas sin perder adherencia y sin necesidad de neumáticos excesivamente anchos. A pesar de su genialidad, el Land Glide nunca llegó a producción. ¿El problema? Aunque la tecnología era innovadora, era difícil de adaptar para el uso cotidiano. La mayoría de los conductores no estaban preparados para manejar un auto que literalmente se balanceaba, y su precio habría sido demasiado elevado. En cambio, Nissan aprovechó algunas de sus innovaciones en modelos eléctricos posteriores, como el Nissan Leaf, que tomó parte de su diseño aerodinámico y tecnologías de estabilidad. Pero si crees que un auto que se inclina es raro, espera a ver lo que viene. Porque si hay algo más extraño que un auto que se mueve como una moto, es un auto diseñado con la forma de una herbilla. Sí, no es broma. El Birdseye PA-Car es, sin duda, uno de los autos más ridículos y únicos que se hayan creado. Birdseye PA-Car, el auto promocional más rápido. Si creías que ya habías visto todo en cuanto a autos extraños, prepárate, porque este es literalmente una bola sobre ruedas. En 2005, la marca de alimentos congelados Birdseye quiso llamar la atención de la manera más inusual posible, construyendo un auto en forma de guisante gigante. Sí, tal como lo lees. No era solo un coche con publicidad en la carrocería, sino una máquina completamente redonda diseñada para parecerse a una gigantesca herbilla rodante. Y lo más sorprendente, funcionaba de verdad. Para lograr este diseño ridículo pero funcional, usaron un chasis de kart y lo equiparon con un motor Honda, lo que le permitía alcanzar hasta 80 km por hora. Ahora, imagina ir en carretera y ver una enorme bola verde adelantándote. Sin duda, debió ser una de las campañas publicitarias más llamativas de la historia. Lo curioso es que no era solo un show car estático, realmente se podía conducir, aunque con muchas limitaciones debido a su bajísima estabilidad y centro de gravedad elevado. El Birdseye PA-Car usaba faros del Volkswagen Escarabajo, pero colocados en un ángulo de 90 grados, para que se curvaran con la forma de su carrocería. Además, el capó tenía pequeñas entradas de aire heredadas de la combi, otro detalle que lo hacía aún más raro. Como campaña publicitaria, fue un éxito rotundo. Sin embargo, solo se construyó una unidad, convirtiéndolo en uno de los autos más exclusivos y absurdos jamás fabricados. Pero si crees que este es el auto promocional más extravagante del mundo, aún falta ver algo que desafía toda lógica. Porque si hay algo que grita lujo y exageración en la historia del automovilismo, es una limusina de más de 8 metros de largo. Construida sobre un Oldsmobile toronado y diseñada para hacer que los pasajeros se sientan como celebridades desde el momento en que llegan al aeropuerto. Y sí, esto existió. Conozcamos el Oldsmobile GTI 707, la limusina gigante que parecía sacada de una película de Hollywood. Oldsmobile GTI 707, la limusina gigante de los aeropuertos. Si hoy en día viajar en primera clase es sinónimo de exclusividad, en los años 60 el lujo comenzaba desde el momento en que llegabas al aeropuerto. Era la época dorada de la aviación comercial, cuando volar no era un simple medio de transporte, sino una experiencia glamurosa. Y en ese contexto nació el Oldsmobile GTI 707, una limusina tan exagerada que parecía más un autobús VIP que un auto.
Pero no fue construida por capricho, su propósito era llevar a los pasajeros a los aeropuertos con el mismo lujo y comodidad que encontrarían en un avión. El Gateway 707 no era una limusina convencional. Estaba basado en el Oldsmobile Toronado, pero alargado hasta 8.5 metros de longitud, lo que le permitía transportar entre 12 y 15 pasajeros con total comodidad. Gracias a la tracción delantera del Toronado, los diseñadores pudieron aprovechar mejor el espacio sin necesidad de un enorme túnel de transmisión en el centro. ¿El resultado? Un interior espacioso, con asientos giratorios y un nivel de confort nunca antes visto en un vehículo de carretera. Era como un salón VIP, pero con ruedas. A pesar de su extravagancia, se fabricaron 52 unidades y algunas todavía existen en colecciones privadas. Su producción terminó cuando los aeropuertos empezaron a modernizarse y el transporte en limusinas convencionales o autobuses ejecutivos se volvió más práctico. Sin embargo, su legado sigue vivo. El concepto de ofrecer experiencias de lujo en el transporte terrestre fue adoptado por muchas marcas, influyendo en el diseño de limusinas y vehículos ejecutivos de las siguientes décadas. Ahora bien, después de conocer estos autos extraños, lujosos y completamente fuera de lo común, la pregunta es, ¿cuál de ellos te atreverías a conducir? Porque una cosa es verlos en fotos, pero otra muy distinta es imaginarte manejando un auto con hélice, un coche que se inclina como una moto, o incluso un guisante gigante a 80 km por hora. Y si crees que esto es sorprendente, prepárate, porque hay muchos más autos raros en la historia que desafían toda lógica. Después de ver estos autos, es imposible no preguntarse, ¿en qué estaban pensando sus creadores? Algunos de estos vehículos parecían adelantarse décadas a su tiempo, mientras que otros simplemente desafiaban toda lógica. Pero, si algo nos enseñan, es que la innovación no tiene límites y que muchas de las tecnologías que hoy damos por sentadas nacieron de ideas que, en su momento, parecían una locura total. Y ahora la pregunta es para ti, si pudieras manejar uno de estos autos, ¿cuál elegirías? ¿Te atreverías a conducir el Elya Telica con su hélice girando a toda velocidad? ¿O preferirías la comodidad extrema de la limusina Gateway 707? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque queremos saber cuál de estos autos te dejó con la boca abierta. Si disfrutaste este video y quieres seguir descubriendo más autos raros e increíbles, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo episodio. Y si quieres apoyar la creación de más contenido como este, haz clic en el botón de gracias para ayudarnos a seguir trayendo historias sorprendentes del mundo automotor. Nos vemos en el próximo video, y prepárate, porque lo que viene es aún más increíble.